Las infecciones de transmisión sexual, cómo se transmiten, cómo detectarlas y cómo tratarlas. Hoy vamos a analizar absolutamente todo lo que necesitas saber para protegerte de las infecciones de transmisión sexual. Si aún así te contagiaste de algo, puedas enfrentarlo, reconocer si tienes una enfermedad y sobre todo saber cómo hacerte las pruebas. Frecuentemente la persona se siente bien y cree que todo está en orden, sin nada de qué preocuparse. Pero adentro habitan seres vivos que se transmitieron en algún acto sexual, incluso hace 5 años, y a veces esto lleva a consecuencias que no puedes sentir hasta que, por ejemplo, después de 10 años empiezas a tener problemas con el conducto urinario que se va estrechando. A veces esto causa infertilidad o dolores que ni siquiera relacionas con infecciones de transmisión sexual. Algunos órganos pélvicos sufren daños crónicos por inflamación. Hoy hablaremos de infecciones de transmisión sexual. Es muy importante que entendamos que la vía de transmisión de estas infecciones es única. El contacto cercano de las mucosas, que le da al agente infeccioso la forma más directa y sencilla de entrar a nuestro organismo en lugares donde normalmente no debería estar. Por eso existe una flora que es normal, y de ninguna manera crean en los especialistas que dicen que no debe haber ninguna flora. Incluso los hombres tienen su propia flora. En la uretra y el conducto urinario puede haber pequeñas concentraciones en el prepucio, glande y en la mujer. Por ejemplo, la misma Escherichia coli puede estar presente en cierta cantidad, por eso en el secreto de la próstata también puede encontrarse en pequeñas cantidades. Algunos patógenos pueden encontrarse y normalmente tratamos aquellos que causan síntomas, que son patógenos y que están presentes en grandes cantidades. Pero lo más importante es entender que todas estas infecciones son muy diferentes y aquellas que viven dentro de nosotros saben cómo esconderse de nuestro sistema inmunológico. Algunos se reproducen en el epitelio, otros afectan el sistema linfático y algunos permanecen inactivos en el organismo por años. No lo sabremos hasta que el sistema inmunológico se debilite. Seguramente conocen esas llagas, probablemente las hayan visto ustedes mismos. Por ejemplo, el herpes puede estar ahí durante años sin que lo sepan y luego de repente se resfrían y aparece. ¿Por qué? No apareció de la nada ni lo trajo el viento, sino porque el sistema inmunológico dejó de controlarlo. Por eso ocurre. Diversidad. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Las recomendaciones europeas son hoy muy estrictas, sin importar cuán fiel seas como esposo o esposa. La Organización Mundial de la Salud aconseja hacerse pruebas de infecciones de transmisión sexual una vez al año. Hola amigos, analizaremos lo principal, creo que les será útil. Primero, cómo se transmiten las infecciones de transmisión sexual, la mecánica del contacto. Aunque parece que todo está claro, aún encuentro personas con dudas. Cuando dos personas tienen contacto sexual, sus mucosas se tocan directamente. Por eso existen los anticonceptivos de barrera que crean una separación para evitar ese contacto. Aunque parezca paradójico, una gran cantidad de mujeres de la vida fácil siguen ofreciendo servicios íntimos a hombres que creen firmemente que no se pueden contagiar de nada durante el sexo oral. Y luego, al contraer alguna infección de su cavidad bucal, se la llevan y se la transmiten a su esposa. La mucosa no es una barrera como la piel, que es gruesa y protectora, es delgada con muchos vasos sanguíneos y células en constante renovación. Durante la excitación, con mayor flujo sanguíneo, se vuelve más permeable. Tengo un canal de Telegram gratuito donde publico diariamente información útil. Suscríbete, es gratis y el enlace está debajo de este video. No hay otros canales como este. Si tu pareja está infectada, no importa que también se vea. ¿Qué es lo que ella no puede tener? Vi muchas de estas historias en la ambulancia, chicas que parecían sanas y resultaban tener VIH, hepatitis C y restos de sífilis. En vacaciones salió con alguien, le fue mal por estar borracha y luego regresó elegante con abrigo de piel y teléfono caro. No hay que juzgar por la apariencia ni creer que solo las solteras o fiesteras tienen infecciones de transmisión sexual. A veces puede ser una persona en la que nunca pensarías y muchas veces ni siquiera sabe que lo tiene. Y el microorganismo muy a menudo recibe condiciones ideales para transmitirse. Hay calor durante el sexo, hay humedad, hay contacto, hay fricción y se producen microlesiones. Condiciones ideales para contaminar vías principales. El sexo vaginal, que es el clásico entre hombre y mujer, y el sexo oral. Es peligroso porque este tipo de contacto causa lesiones y aumenta mucho el riesgo de infección por VIH. Ahí existe un receptor especial, el CD4.
Por eso, al hablar de sexo anal no clásico, se menciona la infección por VIH. Hay una teoría que dice que fue creada para que los homosexuales se contagiaran. El sexo anal tiene mayor riesgo de transmisión de VIH que el sexo clásico. El contacto de mucosas con fluidos no siempre es directo. A veces los fluidos bastan y aunque es raro, puede ocurrir. Son las manos, si hay alguna infección reciente o la piel está dañada. Por ejemplo, los besos, mira, por ejemplo, el VIH incluso está presente en la saliva, pero simplemente hay tan poco que no puede contagiarte. Si tienes labios agrietados, encías sangrantes o eres una mujer que tuvo contacto reciente con un cliente infectado de gonorrea o sífilis, los besos pueden contagiarte estas enfermedades. El VPH, virus del papiloma humano, es la ubicación más común. ¿Dónde crees? Yo lo noto, sobre todo en Oriente, donde hay menos sexo tradicional. Sí, porque se debe mantener la responsabilidad, es una paradoja, nadie lo menciona, pero esas infecciones aumentan. ¿Por qué? En los árabes, una forma de transmisión de la infección es el contacto con objetos domésticos. ¿Sí? O ahí en la sauna, en el baño, en algún lugar uno puede contagiarse. Bueno, el esposo tal vez le cuenta a la esposa, pero eso sucede. Pero eso es extremadamente raro, porque todas esas infecciones son muy inestables en el ambiente, necesitan condiciones especiales para sobrevivir. Es importante saber que algunas infecciones pueden transmitirse aunque uses condón, ya que no cubre toda la piel. Si la infección está en una zona no cubierta, la transmisión es posible, especialmente cuando después de quitarse el condón con la mano, los fluidos entran en contacto con la mano y luego meten el dedo dentro del condón, después tocan, sí, luego hay caricias, se quedan abrazados después del sexo y al final la infección realmente se transmite. Vamos a analizar probablemente los principales tipos de parásitos que existen, sobre los que deben saber para entender los síntomas y cómo tratarlos. La primera infección es bastante común. Como en la canción Lidia tiene clamidia, ¿la recuerdan? Es un parásito intracelular bastante engañoso porque vive dentro de las células de la uretra, también vive en el cuello uterino, en los anexos y se caracteriza porque prácticamente no causa ningún síntoma en absoluto. Puedes vivir tranquilo, sin preocupaciones ni molestias. Destruye lentamente los tejidos en hombres, afecta uretra y próstata, causa dolor en la ingle, molestias al orinar y sensaciones extrañas como cosquilleo en la uretra. En mujeres, la infertilidad tubárica ocurre cuando la trompa se pega, causando infertilidad a menudo sin otros síntomas. Lo segundo es la gonorrea. La gonorrea es justamente lo que es característico. A menudo se describe en chistes cuando arde, cuando, como se dice, Eddie Murphy tenía un sketch donde decía, oriné fuego. ¿Entiende, Doc? ¿Qué significaría si voy al baño y me arde la punta como si estuviera en llamas? Bueno, vamos a ver. ¿Siente ardor al orinar? Lenguas de fuego en la punta. Ni siquiera puedo orinar cuando quiero. Podría incendiar la casa, así que salgo al patio. Esa es una infección grave clásica que causa secreciones purulentas, son muy características de color verdoso en la ropa interior, muy seguido y en gran cantidad, es algo que no se puede confundir con nada más. Orinar puede ser muy molesto, como si orinaras cuchillas, pero en algunas personas es leve. Los gonococos desarrollan resistencia a antibióticos rápidamente, lo que es un problema mundial. Además, tienen características poco conocidas y de las que casi nadie habla. Las consecuencias a largo plazo, si no se trata, especialmente después de 10 a 15 años, a veces incluso después de 20, son que el conducto urinario puede llegar a cerrarse y toda la uretra, todo el canal urinario puede verse afectado. ¿Qué sigue en frecuencia? Probablemente la tricomoniasis. ¿La conoces? Es un protozoo. Es un parásito que se adhiere a la mucosa y causa secreciones espumosas. Si es espumoso y huele, es tricomoniasis, con incomodidad frecuente. También puede ser asintomático, pero las secreciones espumosas indican eso. Otro común es el micoplasma, micoplasmosis, ureaplasma y bacterias complejas que en bajas concentraciones pueden ser normales y parte de la flora, por lo que muchos no las tratan si son pocas. Sí, te contaminaron. Si no hay síntomas, no los toques, pero al reproducirse causan inflamación crónica. Todo depende de la concentración. Recuerden, no buscamos esterilidad, aquí nos enfocamos en la concentración. Y si la inmunidad está baja, te enfermas, faltan vitaminas, todo empieza a reproducirse y aparecen los síntomas. El gran problema con ellos es que son muy difíciles de tratar y su resistencia está aumentando mucho.
Lo que sale en el labio y a veces en otras zonas es herpes, HSV1 o HSV2, se detecta en análisis de laboratorio. Es un virus común que casi siempre está presente y se transmite incluso sin síntomas. Es muy peligroso contagiar a un bebé sin inmunidad, así que eviten que muchos familiares lo visiten hasta que desarrolle defensas. Y decir, ¡ay, qué bebé tan lindo de 2 semanas! Y besarlo de ninguna manera, especialmente si tienes herpes. Si te salió, de ninguna manera, esto puede causar daño al sistema nervioso central del bebé, puede dejar al niño discapacitado. De verdad, si pasa directamente a la forma activa, se transmite muy fácilmente, sin síntomas, no se necesita mucho. Especialmente cuando ves que aparecen estas ampollas, estas vesículas, estas burbujas, están llenas de partículas virales. Por eso una persona puede contagiarte fácilmente, especialmente si ya le salió esto y tú lo ves. Lo que más preguntan es sobre el virus del papiloma y su cura. Generalmente no se puede curar, solo desaparece solo en algunos casos, porque el 80% de las personas lo tiene al menos una vez en la vida. Se contagia fácilmente, sobre todo con el sistema inmunológico débil. Algunos tipos de VPH provocan cáncer de cuello uterino, recto y pene. No, ni de orofaringe, se transmite con mínimo contacto de mucosas, pero el cuerpo sabe enfrentarlo. Si el organismo no lo enfrenta, te vuelves portador y cuando el sistema inmunológico se debilita, aparecen riesgos. Por eso, si no lo eliminaste, mantén el título bajo. La sífilis es muy conocida en la literatura y ha dejado huella en la historia. Es la Treponema pallidum, es una bacteria tripanema que siempre pasa por 3 etapas. Vi la película Frankenstein, donde un personaje tenía sífilis que lo estaba matando e intentaba ayudar a Víctor Frankenstein a crear a Frankenstein, para que luego lo trasladara a ese cuerpo porque estaba muriendo de sífilis y no lo trasladó. Él mencionó que la sífilis afectó todo su cuerpo, incluso el cerebro. Tiene etapas: úlcera primaria, sarpullido secundario y terciaria, que afecta órganos y sistema nervioso. De hecho, el protagonista tenía exactamente lo mismo. La sífilis, hoy en día, bueno, muchos piensan que es algo del pasado, que ya ni siquiera existe, y hubo un periodo en el que prácticamente desapareció, pero según las estadísticas, debido a que se diagnostica bastante tarde, ha empezado a regresar. Por eso, tengan cuidado con sus contactos sexuales. La sífilis, si están enfermos o planean un chequeo. Muchos no se hacen la prueba de sífilis porque creen que ya no existe. Solo piden que les hagan la prueba de otra cosa. Micoplasma, Gardnerella, hay que revisarse. La Gardnerelosis aún existe, pero ahora se considera parte normal de la microflora femenina. En gran parte tiene una característica particular, olor a pescado. Sí, ese olor a pescado es probablemente lo que hay que saber. Eso es Gardnerelosis. Y si por eso la vagina tiene ese olor a pescado, significa que hay algún tipo de disbiosis vaginal. ¿Por qué la mayoría ignora las infecciones de transmisión sexual? Porque suelen tener síntomas leves. Si cada infección causara síntomas graves, menos personas se enfermarían o transmitirían la enfermedad. ¿Por qué antes se valoraba tanto a las vírgenes? ¿Por qué? Lo principal que se valoraba de la virgen era que no tuviera infecciones de transmisión sexual, lo cual después adquirió otros significados. A veces no hay síntomas o solo un leve escozor o ardor que luego desaparece. Por eso, si solo sale una gota en la mañana, luego se va. El olor también va y viene. Eso permite que la persona siga su vida normal y continúe contagiando, porque muchas veces se culpa a las mujeres, pero en realidad los hombres son la principal fuente de transmisión de la infección. Por eso muchos lo atribuyen a otras causas: secreciones, cansancio, estrés, ropa incómoda o inadecuada, cambio de detergente, exceso de alcohol o enfermedad, y no lo relacionan con infecciones de transmisión sexual. Cada año notan síntomas al enfermarse y creen que es normal, pero no lo es. Es motivo para hacerse un chequeo. Los signos más preocupantes son dolor y ardor al orinar, además de secreciones blancas, lechosas o amarillas. En el caso de la gonorrea, como mencionamos, las secreciones son purulentas, puede haber mal olor, dolor en la ingle donde están los ganglios linfáticos y sensación de tirantez en los testículos. Estas infecciones de transmisión sexual pueden causar quistes dolorosos en los anexos, úlceras, ampollas en la piel y ganglios linfáticos inflamados. Pero un punto importante: si notan que ha aparecido una formación ulcerada en el glande, que no duele, que no desaparece y que va aumentando de tamaño.
Esto puede ser, entre otras cosas, una formación maligna, por lo que es necesario hacerse un raspado, una impresión en un portaobjetos y revisarlo, porque muy a menudo es un gran problema. Muchos creen que es una llaga dermatológica y la tratan con pomadas por automedicación, dejando avanzar el proceso oncológico. Por eso, si tienes una úlcera que no se cura por mucho tiempo, por favor ve y hazte un chequeo. La pregunta principal para muchos es cómo hacerse un chequeo, el algoritmo, el diagnóstico, cómo hacerlo y qué usamos, incluso los urólogos. ¿La persona tiene vida sexual activa? La OMS recomienda un chequeo anual obligatorio. No importa si no eres infiel, igual es necesario. Tampoco dudes en pedirle a tu pareja que se revise. Si tienes nuevas parejas, es obligatorio checarte cada 3 a 6 meses, aunque no haya síntomas. Nos revisamos regularmente, pero urólogos y andrólogos debatimos porque cada quien tiene su enfoque. Lo primero es una prueba PCR basada en infecciones de la uretra o del cuello uterino. Y hay otra alternativa, menos dolorosa que ese cepillo que a nadie le gusta, que es entregar la primera porción de orina de la mañana para un diagnóstico PCR, es decir, llevar la orina. A veces eso es suficiente. Revisamos clamidia, gonorrea, micoplasma genitalium, ureaplasma, tricomonas, herpes y citomegalovirus si hay síntomas o es necesario. Para Gardnerella es un marcador de disbiosis, no una enfermedad, ya que muchos hombres creen tener Gardnerellosis. ¿Qué es eso? Sálvame, ayúdame, tuve algo. ¿De dónde se contagió mi esposa? Les digo que no se preocupen. Es normal, solo pasó, y muchos se quedan ahí. En realidad eso no siempre es suficiente, a veces también es necesario hacerse análisis de sangre, eso es sífilis, sífilis lo revisamos por sangre, RWB o VIH, hepatitis B, hepatitis C, eso es lo que cualquier persona se hace, por ejemplo, cuando la hospitalizan. Y por cierto, a veces personas tan distinguidas ingresan al hospital y resulta que tienen sífilis positiva, o sea, ya la tuvieron, o sea, eso no siempre es señal de que eres alguien que, ya sabes, se descuida, a veces realmente son personas que vivieron, se protegieron y pues pasó lo que pasó, ni siquiera saben que alguna vez estuvieron enfermos. Así también a veces nos aparece la hepatitis C, a veces también hay que revisar el inmunoestatus, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Bueno, por ejemplo, si hay sospecha de citomegalovirus, también. En ese mismo paquete yo diría que las mujeres deben hacerse la prueba de Papa Nicolau. Eso es VPH de alto riesgo para mujeres porque causa cáncer cervical. Mira, hemos visto a muchísimas personas, al principio tenían VPH, muchísimas, por eso si tienes VPH es obligatorio ir regularmente al ginecólogo y revisar el cuello uterino. Para los hombres es un frotis uretral, análisis de secreción prostática si hay molestias crónicas y ultrasonido de próstata o escroto si hay complicaciones, ya que pueden formarse quistes dolorosos. ¿Cómo tratarlo? Sí, ¿cómo tratarlo? Lo clásico, bueno, tratarlo es muy sencillo. Son medicamentos, pero no puedo decir los nombres de los medicamentos. Si no, este video se va a bloquear otra vez en el blog. Por eso se requieren esquemas y algoritmos, aunque también influyen la dosis, el peso y la resistencia de la flora bacteriana. Por eso les voy a explicar de manera sencilla, lo más fácil es con qué clases de medicamentos se debe tratar la infección. Porque bueno, probablemente con esto sí se puede intentar tratar la situación por uno mismo. El más común es la clamidia. Sí, se trata con antibióticos que penetran dentro de las células. Ese es el parámetro más importante, que haya penetración dentro de la célula. Normalmente son macrólidos o tetraciclinas. Se debe tratar obligatoriamente a ambos miembros de la pareja, o sea, no hay que intentar ocultar los tetraciclinas, no hay que ocultarlo de la pareja. Así de sencillo. De lo contrario, esto llevará a que se vuelvan a contagiar entre ustedes y la bacteria regresará otra vez. La gonorrea se trata con antibióticos como cefalosporinas, pero por la resistencia siempre debe ser bajo supervisión médica, ya que puede no funcionar. Y a veces se combina con otros medicamentos contra la clamidia, porque a menudo vienen juntas, es raro que solo haya una enfermedad, por eso muy seguido a veces se dan en combinación, o sea, primero tomas uno y luego el otro. Para la tricomoniasis, metronidazol y lindozol son efectivos y deben tratarse ambos miembros de la pareja. La sustancia activa y el nombre comercial casi no varían. Micoplasma genitalium es un patógeno complicado y muy resistente, por lo que se usan macrólidos, tetraciclinas o fluoroquinolonas. Es obligatorio verificar la sensibilidad para asegurar que funcionen, ya que podrían no hacerlo. ¿Por qué es importante? A veces, lamentablemente, algunos médicos recetan algo incorrecto o fuera de este grupo. Esto será útil para los espectadores. ¿Hay que tratar el herpes? Bueno, los medicamentos antivirales, los más conocidos son el aciclovir y el grupo del aciclovir, solo son efectivos en las primeras etapas y durante las recaídas.
El virus de todos modos permanecerá en el organismo, pero se mantiene controlado, es decir, no te deshaces de él. Probablemente la pregunta más importante es ¿por qué el VPH, virus del papiloma humano, no se trata con antibióticos? Recuerden, los virus, los antibióticos son contra bacterias. Por eso el tratamiento es eliminar los focos. O sea, si aparece alguna papiloma en algún lugar, por ejemplo, en el glande o en el prepucio, hay que quemarla o quitarla. Usamos inmunomodulación. Vacunamos a la pareja si no está contagiada o al niño antes de iniciar su vida sexual. Es una recomendación de la OMS. También nos encargamos de la inmunomodulación, es decir, mejorar la respuesta inmune para que el cuerpo reaccione mejor e incluso evite el contagio al exponerse. La sífilis es muy sencilla aquí, se trata con medicamentos de penicilina, el esquema depende de la etapa, mientras más avanzada esté, más complicado y largo es el tratamiento. La regla principal es tratar siempre a ambos miembros de la pareja, pero el problema es que a veces la persona enferma se contagió accidentalmente. A veces hay una relación fuera de la pareja y la persona lo oculta repetidamente o busca convencernos. Piden que digamos a su esposa que tiene prostatitis o alguna forma de contagio. Por eso, si la pareja se trata solo a medias, lamentablemente, el 100% de las veces habrá reinfección. Y por eso ocurre lo que llamamos ping-pong médico. Va y viene, va y viene. Además, se entrena su sensibilidad. Por eso, el tratamiento sin la pareja no tiene ningún sentido. Aquí hay que dejar el orgullo a un lado y al menos intentar explicarlo de alguna manera, suavizar la situación. Todos lo entendemos. ¿Se requiere control tras el tratamiento? Es una pregunta común. Sí, es recomendable porque la flora a veces es sensible y no todo desaparece, especialmente en lugares de difícil acceso. Si la infección es intracelular o en la próstata, se requiere control por PCR, frotis y a veces análisis de sangre. El mayor error es terminar los antibióticos y hacerse análisis 2 días después, pensando que todo está bien, pero a las 3 o 4 semanas reaparecen los síntomas. Por eso esperamos de 3 a 4 semanas después de terminar el tratamiento y solo entonces, sin un control, no podremos entender si te recuperaste, si te curaste, si todo eso se fue, si es una nueva infección o si el medicamento no funcionó. Por eso revisamos cantidad y concentración, es decir, qué y cuánto. El condón disminuye el riesgo de anticoncepción, pero no lo elimina por completo. La vacunación contra el VPH es efectiva y aunque te hayas contagiado, la inmunización cruzada contra otras cepas también te beneficia. Por eso la recomiendo, es una de las pocas vacunas que sí recomiendo aplicarse. En general, con las vacunas siempre soy muy neutral, callado y no doy consejos sobre el VPH. Una ventaja que recomendaría a mi hijo antes de iniciar su vida sexual, sobre todo si es niña. Eviten el alcohol y las drogas cuando conozcan a alguien, porque de inmediato todos parecen guapos, simpáticos, todos parecen diferentes. Eso definitivamente no aplica para ella ni para él. Se puede confiar porque tiene esposa, porque tiene esposo. O sea, ese es el error más grande. Sobre todo cuando una pareja casada es infiel, muchos creen ella tiene esposo, seguro, o la mujer piensa igual del hombre, y de esa manera el VIH se infiltra en la familia y así sucesivamente. Por eso es importante hacerse un chequeo regular una vez al año si tienes vida sexual activa, incluso si tienes una pareja estable. Si una sensación inusual dura 1 o 2 días y no solo 5 minutos, actúa de inmediato. Vamos al médico y nos hacemos los análisis, nos rendimos, levantamos las manos y decimos, ¿dónde cometí un error?